Del Holocausto al conflicto palestino, la paradoja de Netanyahu. Y más inquietante aún, ¿por qué Benjamín Netanyahu, un judío cuyos antepasados sufrieron el genocidio nazi, parece odiar a los palestinos? El Holocausto, liderado por Adolf Hitler, exterminó a millones de judíos simplemente por existir. Ahora, décadas después, surge una paradoja inquietante. Netanyahu, el líder de ese mismo pueblo que sobrevivió al horror nazi, está al frente de un conflicto donde él y su gobierno son acusados de ejercer una opresión brutal sobre los palestinos. Hoy nos preguntamos, ¿cómo pudo la historia girar de esta forma? ¿Cómo el legado del sufrimiento judío se ha transformado en un conflicto donde la palabra genocidio vuelve a resonar? Antes de continuar, quiero aclarar algo importante. Hoy hablamos de un asunto profundamente sensible porque creemos firmemente en la importancia de los derechos humanos y en el respeto a todas las vidas. Este no es solo un análisis histórico, sino también una reflexión necesaria sobre la repetición de patrones de odio y violencia. Abordamos este tema con seriedad porque entender estos conflictos es crucial para defender la dignidad y los derechos de todos los pueblos. ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? El odio de Hitler hacia los judíos no surgió de la nada. Era un odio profundamente enraizado en la historia de Europa, sobre todo en la Europa cristiana, desde la Edad Media. Durante siglos, los judíos habían sido el chivo expiatorio en tiempos de crisis, tanto sociales como económicas, y ese sentimiento se había vuelto casi una norma en varias sociedades europeas. Desde el nacimiento del cristianismo, los judíos fueron vistos como responsables de la muerte de Jesucristo. En los evangelios del Nuevo Testamento se les culpó colectivamente por la crucifixión, lo que generó una hostilidad que fue alentada y amplificada por la Iglesia a lo largo de los siglos. Esto derivó en un sentimiento constante de desconfianza y odio hacia ellos. Las comunidades judías, aunque a menudo pequeñas y pacíficas, eran consideradas extranjeras en una Europa predominantemente cristiana y por lo tanto eran vulnerables a la discriminación y persecución. A lo largo de la Edad Media, los judíos fueron marginados por las leyes y las normas sociales. Eran obligados a vivir en guetos y se les prohibía participar en muchos aspectos de la vida pública. No podían ser propietarios de tierras, lo que los empujó a ciertos oficios que eran rechazados por los cristianos, como el préstamo de dinero, una actividad que fue mal vista por la Iglesia y que solo reforzó el estereotipo de los judíos como usureros y avaros. Además, durante épocas de crisis como las hambrunas o las epidemias, los judíos eran señalados como responsables de las calamidades. Uno de los ejemplos más evidentes fue la peste negra en el siglo XIV, cuando se acusó a los judíos de envenenar pozos, lo que desató violentos pogromos, masacres, en muchas ciudades europeas. Esta combinación de antisemitismo religioso y económico creó un caldo de cultivo perfecto para siglos de persecución, expulsiones y matanzas, un patrón repetido en Europa. A lo largo de los siglos, el antisemitismo no solo se manifestó en forma de discriminación, sino también en expulsiones masivas. En 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra. En 1394 lo fueron de Francia, y en 1492 se produjo la famosa expulsión de los judíos de España bajo los reyes católicos y consolidó esta tendencia. Estas expulsiones forzaron a los judíos a buscar refugio en otros países, muchas veces en condiciones de gran vulnerabilidad. En tiempos de crisis, ya fuera una guerra o una crisis económica, el antisemitismo se intensificaba. Si los campesinos se rebelaban, si los reyes necesitaban desviar la atención de sus propias faltas, los judíos eran convenientemente culpados. Las masacres y los ataques a las comunidades judías se repetían en momentos críticos, lo que convirtió el antisemitismo en una constante de la vida europea durante la Edad Media y el Renacimiento. A lo largo de los siglos, los judíos se encontraron marginados en Europa. Las leyes les prohibían participar en muchos aspectos de la vida pública, como poseer tierras o acceder a cargos gubernamentales. Esto los llevó a ocupar ciertos oficios que los cristianos, por normas religiosas o prejuicios, evitaban, como el préstamo de dinero o el comercio. Los judíos, forzados a vivir en los márgenes, se especializaron en estas actividades y con el tiempo muchos de ellos lograron prosperar económicamente. Los judíos se convirtieron en comerciantes, tenderos y banqueros. En muchas ciudades poseían pequeñas tiendas, bares o incluso negocios más grandes, lo que generaba envidia y desconfianza entre sus vecinos. La envidia económica, sumada al antisemitismo religioso,
alimentó la creencia de que los judíos eran avaros, manipuladores y aprovechados. Esta imagen de los judíos como controladores del dinero se extendió por toda Europa y se convirtió en un estereotipo negativo. Esta situación no hizo más que empeorar cuando, tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se sumó en una profunda crisis económica. El país estaba devastado y humillado por la derrota, y su población, empobrecida y desesperada, buscaba a quién culpar. Hitler aprovechó este sentimiento de frustración, señalando a los judíos como los responsables de los problemas económicos del país. En sus discursos, repetía una y otra vez que las tiendas, los bares y los negocios más prósperos eran propiedad de judíos, mientras que la mayoría de los obreros alemanes vivían en la pobreza. Uno de los pilares del odio de Hitler hacia los judíos fue su creencia en la superioridad de la llamada raza aria. Para Hitler, que era castaño de pelo, los alemanes de ojos azules y cabello rubio representaban la cúspide de la evolución humana, una raza supuestamente pura y superior en todos los aspectos. Esta idea no surgió de la nada, sino que se apoyó en una interpretación distorsionada de la ciencia de la época. Charles Darwin, en su teoría de la evolución, propuso la idea de la selección natural, es decir, que los individuos mejor adaptados a su entorno son los que tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Este concepto fue malinterpretado por algunos para justificar la superioridad de ciertas razas humanas sobre otras. Los nazis se apropiaron de esta idea, pero no lo hicieron de manera literal. Hitler y sus seguidores mezclaron las ideas de Darwin con las teorías racistas que ya circulaban en Europa desde el siglo XIX. Distorsionaron el concepto de supervivencia del más apto, aplicándolo al ámbito social y racial. Para los nazis, la humanidad estaba dividida en razas superiores e inferiores, y las más aptas debían dominar y exterminar a las menos aptas para asegurar su supervivencia. La construcción de la raza aria. Hitler y sus ideólogos elevaron a los alemanes, particularmente a los de rasgos nórdicos, rubios y ojos claros, como los representantes de la raza aria, a quienes consideraban los herederos de una pureza genética y cultural que debía ser protegida a toda costa. Según esta visión, la raza aria no solo era superior física y mentalmente, sino que tenía el derecho, incluso el deber, de dominar el mundo. Los judíos, por el contrario, fueron colocados en el extremo opuesto de esta pirámide racial. En los discursos de Hitler, los judíos eran considerados la antítesis de la raza aria, sucios, degenerados y mentalmente inferiores. Al tergiversar las teorías darwinistas, los nazis justificaban la idea de que los judíos no solo eran inferiores, sino también una amenaza para la pureza y la supervivencia de la raza aria. Según esta lógica retorcida, la raza aria debía librarse de los judíos para evitar su contaminación y asegurar su dominación mundial. El antisemitismo de Hitler culminó en lo que llamó la solución final, el exterminio sistemático de los judíos. Bajo el argumento de que los judíos no solo eran una raza inferior, sino también peligrosos para la supervivencia de la raza aria, los nazis llevaron a cabo uno de los mayores genocidios de la historia. Esta política de exterminio no solo se justificó con el odio racial, sino también con la idea de que era necesario para proteger a la humanidad de una amenaza biológica. Netanyahu y el conflicto palestino, del Holocausto a Gaza y el Líbano. El conflicto entre israelíes y palestinos es uno de los más complejos y prolongados de la historia moderna, y en el centro de esta tensión está Netanyahu, uno de los líderes más controvertidos de Israel. A pesar de que su propio pueblo fue víctima de un genocidio brutal durante el Holocausto, su gobierno ha sido acusado de ejercer una opresión implacable sobre los palestinos y de llevar a cabo políticas que muchos consideramos todo un genocidio en Gaza. ¿Por qué está pasando esto? Desde 1967, Israel ha ocupado Cisjordania y Gaza tras la Guerra de los 6 días. A lo largo de décadas, Israel ha expandido asentamientos en los territorios ocupados. Estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional, pero para muchos israelíes, incluyendo a Netanyahu, forman parte de su derecho histórico y bíblico a la tierra. Este crecimiento de los asentamientos ha exacerbado el resentimiento palestino y ha hecho que cualquier acuerdo de paz parezca más lejano. Gaza ha estado bajo un estricto bloqueo israelí desde 2007, lo que ha provocado una situación humanitaria catastrófica.
Ya antes del conflicto actual, más de 2 millones de personas han vivido en condiciones extremadamente difíciles, con acceso limitado a agua potable, electricidad y atención médica. Los constantes enfrentamientos entre el ejército israelí y grupos militares como Hamas han convertido Gaza en un campo de batalla recurrente, con civiles atrapados en el fuego cruzado. La demonización de los palestinos. Netanyahu, al igual que muchos líderes israelíes anteriores, ha utilizado la retórica de la amenaza existencial para justificar las acciones militares contra los palestinos. Ha acusado a Hamas y otros grupos palestinos de utilizar el terrorismo como su principal arma, y ciertamente estos grupos tampoco es que tengan mucha humanidad y han cometido hechos atroces, pero la respuesta de Israel desde 2023 hasta ahora ha sido insoportable. Se estima que más de 41.000 palestinos han muerto en Gaza, incluidos miles de mujeres y niños. Este conflicto, que comenzó como respuesta a los ataques de Hamas, ha escalado significativamente, extendiéndose también al Líbano, donde más de 1.000 personas han muerto en las últimas semanas. La situación sigue siendo crítica, con fuertes bombardeos y desplazamientos masivos de civiles. Lo más impactante de esta situación es la paradoja que encarna Netanyahu. Es líder de un pueblo que sufrió uno de los peores genocidios de la historia, el Holocausto, pero ha dirigido políticas que muchos consideran un genocidio moderno en Gaza. Aunque Netanyahu se justifica bajo la bandera de la seguridad nacional, el sufrimiento que han experimentado los palestinos bajo su liderazgo ha sido devastador. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo puede un pueblo que conoce de primera mano el dolor de la persecución, la ocupación y el exterminio estar al frente de políticas que infligen sufrimiento similar sobre otro pueblo? Es aquí donde, como seres humanos, debemos hacer una pausa. La historia parece habernos enseñado demasiado poco, o tal vez no estamos escuchando lo suficiente. No se trata solo de un conflicto territorial o político, sino de algo mucho más profundo: el reconocimiento de la humanidad en el otro. El dolor de un pueblo no puede ni debe justificar el sufrimiento de otro. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas generaciones deben soportar el peso del odio, el miedo y la venganza? En lugar de aprender de las heridas del pasado, pareciera que las estamos perpetuando en una espiral interminable de violencia. Tanto los israelíes como los palestinos han conocido el dolor, han sentido la pérdida y han enfrentado el miedo. Pero si algo hemos aprendido de la historia es que el odio no puede curar cicatrices y que la verdadera seguridad no se construye sobre el sufrimiento de otros. Al final del día, somos testigos de una tragedia humana, una que trasciende fronteras, religiones y culturas. El mundo nos está mirando y quizás la pregunta más difícil que debemos hacernos es: ¿qué legado queremos dejar a las futuras generaciones? ¿Un mundo donde el ciclo del odio sigue girando, o uno donde finalmente aprendemos que la vida, sin importar de dónde venga, merece ser vivida en dignidad y paz? Hoy hemos tratado un tema complejo, uno que nos invita a reflexionar sobre cómo el odio, desde los tiempos de Hitler y el Holocausto hasta el conflicto actual entre Netanyahu y los palestinos, sigue siendo una fuerza destructiva. El genocidio no es solo una tragedia del pasado, sino una amenaza constante si no aprendemos de nuestros errores. Gracias por acompañarme en este episodio. Recordemos siempre el valor de la vida y la dignidad humanas. Nos vemos en el próximo episodio con más curiosidades y reflexiones. Cuídate.